Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Vamos a estar tocando el tema de la fe. Sabemos que hay fe para salvación, hay fe para ser sanados. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Rahab, una mujer que demostró de una manera su fe. Y el tema de hoy se llama puso en práctica su fe. Cuando ya lo tenga puede decir ya lo tengo. ¿Ya lo tiene? Ok, dice así: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a estar hablando en esta tarde, en esta noche, acerca de Rahab, todo lo que involucra lo que ella demostró en su fe para cómo esconder estos espías, cómo se vería amenazada, cómo sería su vida o la vida en estos tiempos, ¿no? Cómo nos veríamos nosotros. Vamos a estar hablando acerca de esto. Y para empezar vamos sobre la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Fíjese que la fe tiene muchas aplicaciones. O sea, hablar de la fe es hablar de Dios mismo, ¿no? Desde todas las cosas que hizo, desde la creación, desde todo, desde sanidades, como les platicaba, desde sanidad, salvación. Pero aquí yo puse tres palabras que o que describen lo que Rahab hizo. La primera de ellas es confianza en Dios. ¿Por qué puso Rahab su confianza en Dios? Para empezar, Rahab no era del pueblo de Israel, era una mujer que vivía en otro país, ¿no? Otra de sus definiciones, que voy a tomar tres, la otra es fidelidad. Por ejemplo, ella puso su confianza en Dios, ¿no? ¿En qué puso su confianza? En que Dios podía hacer algo para su vida. Ahorita vamos a ver para qué, ¿no? También otra palabra que vi yo es fidelidad. Sabemos que de lo que escuchamos, de eso podemos ser fieles. Nadie puede ser fiel a lo que no ha puesto en práctica o ha puesto atención a lo que ha escuchado, ¿no? Otra de la palabra que encontré también fue lealtad. Y esa palabra quiere decir permanencia o estable. Esta mujer se mantuvo estable, se mantuvo fiel y puso su confianza en Dios. ¿Por qué? Fíjese que también nos habla de que la fe es por obras, también como lo habla Santiago. Ahí en el libro de Santiago yo leí esto, dice: asimismo también Rahab, la ramera, y pone una pregunta: ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? O sea, hace una pregunta: ¿no fue justificada? ¿Por qué? Porque está hablando, en este capítulo de Santiago está hablando, ¿tú qué dices que haces, no? Pero entonces muéstrame tus obras. Una dice también, yo hago mis obras también a través de la fe, ¿no? Que tengo. Entonces va juntamente la fe con las obras. Nadie puede decir, yo creo, pero no actuar. Entonces va más allá, ¿no? De todo lo que a veces nosotros entendemos. Y todo esto se recibe a través de fe, de la salvación que tenemos. Alguien que no tiene la salvación, uno le platica de la fe, de la salvación, de cómo todo esto, ¿no? Y muchas veces la gente no entiende. Dice, no, esto no concuerda con todas las matemáticas, ¿no? De la vida. Entonces vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 10 y 11. Le platico un poquito la historia de lo que pasó, ¿no? Aquí entonces estábamos viendo que esta mujer, o nos describe que esta mujer estaba a punto de ¿qué? De presenciar algo, que era ¿qué? La destrucción de Jericó, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué le iba a pasar a Jericó? Ya estaban en la lista. Esta Rahab menciona,
Pero empieza el libro de Josué que dice que envió a 2 espías para que fueran a reconocer la tierra. Entonces fueron los 2 espías. ¿Para qué? Yo me preguntaba, ¿para qué a veces va alguien a reconocer que no podían haber ido y luego empezar a la guerra, ¿no? O agarrarlos desprevenidos? Pues no, fíjese que hasta aún hay muchos futbolistas aquí, ¿verdad? Antes de empezar a jugar un partido, van y reconocen la cancha, ¿verdad? Para saber dónde hay hoyos, dónde hay las distancias, a ver si es todo igual. O sea, siempre se reconoce el lugar del terreno. Imagínense que ellos no hubieran ido y que hubiera emboscadas donde ellos no sabían, o que hubiera caminos donde fueran y ahí fuera una encrucijada y ahí ellos perdieran la vida, ¿no? Entonces todo esto fueron y vieron dónde había los caminos del palacio. O sea, ellos iban como con un GPS actualmente, ¿no? Para saber dónde estaba cada situación. Eran personas muy sabias. ¿Por qué? Porque como decía Adrián, ¿no? La semana pasada, ¿dónde está Dios? Hay sabiduría, hay conocimiento, hay revelación. Esos hombres tenían mucho conocimiento, mucha revelación de todas las cosas. Si nosotros intentáramos conocer de qué fe tenían, ¿sabe qué bastaría? Con meternos a la palabra de Dios, profundizar y mucho más, ¿no? Con el Señor. Entonces envió a estos 2 espías y dice la Escritura que Rahab los llevó a su casa. Una pregunta que yo me hacía: ¿nosotros recibiríamos a alguien que anda prófugo de la justicia en nuestra casa? ¿Verdad que no? No lo haríamos. Esa palabra se conoce como meter las manos al fuego por alguien, ¿no? Que no conoces, por ejemplo, alguien que llegara a pasar aquí y nosotros dijéramos, no, no lo vimos. No sabríamos cómo es, nos haríamos cómplices juntamente con ellos. Entonces Rahab en este momento se había puesto como cómplice. Ahora ella estaba enfrentando al rey con sus palabras, porque ella dijo, no, si es verdad, ellos vinieron, estuvieron, pero ya se fueron. Antes de que las puertas se cerraran, ellos se marcharon. Y les dijo, seguidlos, síganlos, tal vez los alcancen en el camino. Y entonces dice que el rey mandó a quien los fuera a perseguir. Y fueron y salieron en cuanto salieron, se cerraron las puertas. Pero ¿qué hizo esta mujer? Después de eso, fue y buscó a los espías que había escondido en su casa. Dice que estaban en un terrado y los tenía ocultos con toda la ropa o cosas de tela que tenía ella, ¿no? En su casa. Y los escondió. Y fue y habló con ellos. Y ahí es donde comienza estos versículos, y vamos a centrarnos un poco. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Hay un texto que dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Rahab? Escuchó. No tenía una Biblia, pero sí había escuchado. Y todos habían escuchado, todos los de Jericó habían escuchado cuál era lo que venía, ¿no? Y ella puso atención. Dice, porque hemos escuchado, ¿no? Dice, delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Tal vez aquí nada más dice, saliste de Egipto, pero no menciona las 10 plagas, ¿no? Que estuvieron en Egipto. No menciona que pasó el ejército, ¿no? Y todos se hundieron, como conocemos el canto, ¿no? Que echó a la mar los carros de Faraón. No lo menciona, pero nada más se queda hasta Egipto, reconociendo que de dónde habían salido, ¿no? Y que Dios había hecho, ¿qué? Había hecho secar. Ahí nos paramos un poco, ¿no? Haber hecho secar al mar. ¿Alguien se puede enfrentar al mar? Ningún ser humano, ¿no? O que Dios haya haber hecho secar.
Y luego dice la Escritura también que los hizo pasar, ¿por qué? Por el agua, por abajo, por donde se secó, como por tierra seca, ¿no? A veces pasamos cuando vamos a la playa, ¿no? Cómo llega el agua, sube y luego baja y luego sigue habiendo como arena, ¿no? Y a veces la pisa uno y hay poquita agua. Pero dice que ellos se pasaron como por tierra seca, sin hundirse, sin pasar por el lodo. Entonces, aquí sigue diciendo esto. Imaginarse un momento, por ejemplo, congelar o detener el mar, ¿no? Eso a veces pasa de nuestra imaginación y lo creemos por fe. Porque decimos, Dios lo hizo y creemos. Si creemos que Dios lo hizo, es porque creemos en un Dios que es todopoderoso, que no tiene límites, que no se limita, que no lo limitó el mar, sino que conocemos a un Dios. Y entonces tenemos esa oportunidad nosotros, así como Rahab, de conocer a un Dios verdadero. Entonces dice que los hizo sacar y los sacó de Egipto, ¿verdad? Seguimos ahí. Y lo que habéis hecho, o lo que hicieron ustedes a los 2 reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán. Recordamos que ellos estaban acá del otro lado y el Jordán, el río Jordán, estaba del otro lado. Allá donde le habían dado muerte a los 2 reyes, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. ¿Qué es destruir? Es algo que ya no se puede volver a edificar tan rápido, ¿no? Una destrucción es completa. Se llega hasta los cimientos, por así decirlo, ¿no? En una construcción. Por ejemplo, cuando se pierden vidas, por ejemplo, en las guerras, ya esa gente ya no puede volver a revivir, ¿no? Ya no puede volver a andar. Es una destrucción, es lo que estaba diciendo. Y eso es lo que le seguían ellos en la lista. Este pueblo seguía, o esta ciudad seguía en la lista ya les estaba mencionando de Egipto, de los 2 reyes, y ahora ellos seguían en lista. ¿Qué estaban experimentando? Alegría, verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. ¿Qué es desmayar? Las primeras palabras son temor, ¿verdad? Temor, aflicción. Y otra de las palabras que es derrota. Yo una vez cuando estaba mucho más joven, ¿no? Me tocó hacer el servicio militar. Y me acordé de ese desmayo. Porque cuando una persona está desmayada, ¿usted cree que puede hacer algo? No, ¿verdad? Estaba haciendo mi servicio militar y estábamos paraditos ahí, todos así, formaditos y paraditos. Y entonces yo estaba así y empecé a sentir o a ver, o ya no veía más bien, ya no veía nada, todo se vio todo oscuro. Y yo estaba así con mis ojos cerrados y dije, pero siento mis piernas y movía mis manos. Dije, y si muevo la cabeza, o sea, todo estaba funcionando, pero la vista no tenía vista. Yo dije, entonces en un momento puedo caer desmayado. Entonces me incliné la rodilla y pues estaba en la fila, ¿no? Así estaban todos en fila. Y llega un sargento y me dice, ¿estás bien? Y le digo, no veo. Y me dice, levántate y pon tu mano aquí. Entonces ya me llevó caminando. Entonces ya cuando iba yo caminando, pues ya empecé a recuperar otra vez la vista. Entonces cuando una persona está en esta situación, no está en condiciones de hacer nada. Entonces estos hombres estaban en un temor que los paralizaba, ¿no? Y estaban en una aflicción y estaban en una derrota. ¿Por qué? Porque escucharon lo que estaba a punto de sucederles. Continuó leyendo. Aquí dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. No ha quedado más aliento. Imagínese estar en temor. Porque Jehová, fíjese, esta mujer no era de la tribu de Israel,
pero había escuchado. Y el otro día me encontré con un hombre que estaba yo trabajando y lo empecé a escuchar. Y él me dijo, es que la palabra de Dios me cambió, la palabra de Dios me transformó. Y él estaba hablando, ¿no? Y como siempre, cuando se explica la palabra de Dios, hay edificación tanto del que recibe como que el que también da, ¿no? Y ya me estaba compartiendo y le pregunto, ¿y dónde te congregas? Y me dice, es que ya no me congrego porque hay muchos pastores que nomás roban a las ovejas, ¿no? Ya todo eso que ya sabemos de memoria, ¿no? Y ya le empezó él así, y yo le dije, pero es que fíjate, así, le empecé un poco a hablar, ¿no? Y le dije, dice la Escritura que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y dijo, ay, sí es cierto, eso me lo acaban de decir. Es confirmación, ¿no? Entonces, seguimos aquí leyendo de esta mujer. Esta mujer escuchó y por haber escuchado, ¿qué hizo? Ya tenía fe, ahora ya creía. Y estas palabras, dice así, porque Jehová, vuestro Dios, el Dios de ustedes, Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Imagínense entonces esta mujer con una revelación, porque esto es revelación. O sea, nadie puede decir estas palabras si no conoce a Dios. Cuando Pedro le dijo al Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que solamente te lo reveló Dios. Dios se manifiesta en aquellas personas que escuchan la voz de Dios. Entonces, sigamos ahí, ¿no? Entonces ahí se hace unas palabras. Ella les dice, cuando vengan, ustedes tengan misericordia de nosotros, o sea, de ella. Y le dijeron, vamos a tener misericordia del que esté en tu casa. Si uno abre la puerta y se sale, no respondemos por la vida de él. Entonces, nosotros también tenemos una salvación para compartir. Por la fe de esta mujer, salvaron su vida los que estaban en su casa. No sé si invitó a alguien más, no se dice, pero sí menciona que estuvieron sus padres y sus hermanos. Entonces, por la fe de una persona se salva, ¿no? También encontramos aquel hombre que dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, la salvación va a llegar a tu casa. Esta mujer entonces, yo me imagino, ¿no? Ella les habló, los convenció, tal vez algunos dudaron. ¿Por qué? Porque no es fácil. ¿Por qué? Si la palabra de Dios no transforma, no es fácil. Es muy difícil hacer entender a una persona que no quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces, ella les dijo esto, que tuvieran misericordia de ella y de su familia. Y ellos le dijeron que sí, que iban a tener misericordia. Y allá en el libro de Josué, también Josué les dijo, cuando fueron a la guerra, cuando ya estaban en la pelea, ¿no? Ya a punto de pelear, vayan, le dijo a los 2 espías, vayan y reconozcan a la mujer donde estuvieron y saquen a su familia y perdón, y pues para que estén a salvo. Y ninguno de ellos pereció. Entonces esta fe que puso en práctica ayudó a su familia. En nuestros tiempos hay ¿qué amenazas hay? Por todos lados, ¿no? Por donde quiera hay amenazas. Escuchamos en las noticias, escuchamos en todos lados cosas y decimos, Señor, caminando solamente de tu mano seguimos adelante. Porque mire, si nos gloriáramos, si dijéramos, no, estaría en vano, ¿no? El otro día fuimos con mi esposa allá a una tienda electrónica donde se junta muchísima gente a comprar. Y estaba una señora y le dijo, aquella fila está avanzando más. Entonces mi esposa le dijo, pues si quiere vaya allá, ¿no? Para que avance más rápido y se vaya más. Dijo ella, sí. Y le dijo, si esta avanza, usted se viene para acá. Ah, dijo, está bien. Entonces esta fila avanzó y me dijo, ve dile a la señora. Le dije, señora, que ya se pase para acá, ¿no? Estaba un señor grandote así, más grandote que yo.
y le dice, hey señora, váyase para allá. Por eso quiso irse para allá, órale para allá. No, la señora vi la cara, así nomás lo vio. Y ya se fue y dijo, no, para evitar problemas me quedo aquí en la fila. Y dijo mi esposa, no, qué gente, o sea, no tiene ese respeto por una persona anciana. Y le dije, creo que nosotros vivimos en otra condición de vida, ¿no? Donde hay respeto, donde hay temor, donde hay compasión por las demás gentes. Y mucha de esa gente vive así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? También tenemos que demostrar nuestra fe. Entonces, alguien dijo, no debemos de pagarle con lo mismo. Era más fácil decirle, no, tú estás hasta allá en la fila, ¿no? Y que se hubiera armado algún borlote, ¿no? Entonces, no pagarles. Y cuesta mucho refrenarse. Entonces, dice que los desobedientes, no pereció igual que los desobedientes. Estos desobedientes, ¿qué dijeron? También escucharon igual lo mismo que ella. Escucharon que había pasado en Egipto, que se había secado el Mar Rojo, y habían pasado estos dos reyes, ¿no? Pero estos hombres, ¿qué dijeron? Y suena algo familiar como en nuestros tiempos. Pues ya cuando me toque, a ver cómo me va, ¿no? Estos hombres decidieron enfrentar a Dios escuchando lo que había pasado y todo lo que habían hecho, ni aún así doblegaron su corazón. ¿Qué le pasó a la ciudad de Nínive, no? Se arrepintió cuando llegó Jonás. Toda una nación. Me preguntaba yo si Dios los perdonaría. Yo creo que sí, ¿no? Porque Dios tiene misericordia. Pero ellos decidieron voluntariamente endurecer su corazón y decir, no creo. Cuidemos nosotros que esta fe que Dios ha depositado en nosotros siga teniendo esa firmeza, siga teniendo esa seguridad. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy malos, como le platicaba, y eso es nada más por una parte de cosas, ¿no?, que platicamos, pero a veces cuando van en el carro, o sea, muchas cosas que pueden suceder cuando nosotros nos alejamos poquitito. Fíjese, yo estaba escuchando a un predicador hace mucho, ¿no? A un predicador conocido. Dice, si tú no pasas tiempo en la oración, cuando te toque compartir, ¿qué le vas a enseñar a la gente? Y es verdad, o sea, no podemos agarrar mucha lectura de la palabra, podemos agarrar de aquí y de allá, y podemos hacer la lista de cada hermano, ¿no? Y este hermano de esto y de esto le falla, ¿no? Y llegar aquí y agarrarlos a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien diría, pues tienes la oportunidad de desquitarte, ¿no? De decir, pero no. Entonces ocupamos pasar tiempo. Los tiempos se ponen difíciles y ocupamos tomar un ejemplo o tomar la palabra de Dios, que sea nuestra ancla, que sea algo firme. Y entonces nosotros también llegará el tiempo que nosotros vamos a tener que poner nuestra confianza en Dios, ser fieles y leales. Fíjese, le voy a contar una historia que leí, ¿no? Y me impactó en uno de los libros que a veces leemos a los niños de algunos misioneros. Había unos misioneros allá en una ciudad de Armenia que estaba cerquita de los turcos. Aquí lo que quiero resaltar es que el valor de la palabra de Dios da una confianza y da una seguridad. Dice que estaban ahí, ¿no? Y llegaron los turcos para querer, o ya iban decididos a quemar las iglesias. Y a todos los cristianos hacerlos negar la fe, ¿no? Y eso se ha visto pues sí, a lo largo de la historia. Y entonces dice que estaban ahí 2 diáconos que quedaban, porque el misionero ya había muerto.
Y estos dos diáconos dijeron, imagínense, estaríamos hablando de una Biblia así, ¿no? De aquellos tiempos, del 1909 aproximadamente. Dice que uno de ellos cargó su Biblia, cargó la Biblia, la única Biblia que tenían ahí, porque no era como en nuestros tiempos, que todos traemos la Biblia en el celular, en la tablet, o traemos aquí, ¿no? Y entonces la cargó y tenía hijos chiquitos y empezaron a caminar. Pero cuando van persiguiendo a alguien, ¿cómo camina uno así despacito, quitado de la pena? Dice, córrele, ¿verdad? Y todavía de pilón gritaban, córranle que ahí vienen. Entonces agarraron a los niños, empezaron a caminar, agarraron cobijas, ¿no? Agarraron comida y ahí van caminando en un cerrito, ¿no? En una loma, y ahí van caminando. Sabemos que al caminar para arriba es muy pesado. Y entonces ahí van caminando y en el camino se paraban y decían, ya no puedo con esto, ya no puedo con esto otro. Dejaban las cobijitas, dejaban la comida y ahí van otra vez caminando. Hasta que llegó un momento que uno de los diáconos, con lágrimas en sus ojos, y dijo, Señor, ya no puedo cargar más la Biblia, mi hijo me está pidiendo que lo cargue. Y entonces dijo, perdóname, ya no puedo, tú cuida de la Biblia, ¿sí? Y la dejó. Y ahí van otra vez, carga a su niño y ahí van otra vez de camino, ¿no? Y allá van. Y una mujer que venía en la parte o atrás, porque no podía llevar el mismo paso que los demás, llevaba a su niño en el brazo, llevaba otro niño caminando, y ahí va, y llega y dice, ya no puedo, se sienta juntamente en el mismo lado donde habían llegado, y dice que estiró sus pies para ver si, pues para descansarlos, ¿no? Y cuando estira el pie, sintió algo suavecito. Dijo, ay, ¿qué es? No era una piedra. Estira la mano y toca y era la piel de la Biblia. Y dice, es la Biblia. La toca, la palpa, la carga y dice, es la Biblia. ¿Quién la habrá dejado? Entonces agarra la Biblia, ahora deja la cobijita del niño, agarra al niño y se va con el otro. Y llega hasta el pueblo donde estaban, a la otra aldea donde estaban, y llega y vio que ya estaban todos, ahí todos los perseguidores, ¿no? Y ella va y busca una iglesia que estaba ahí y empieza a tocar la puerta, ¿no? Así como bien quedito, y se identifica y se pasa, pues todo estaba oscuro, ¿no? Para que no se viera para adentro. Y entonces dice en voz baja, traigo la Biblia. Y entonces todos dicen, trae la Biblia. Y empiezan muy gozosos, ¿no? Ella trae la Biblia. Entonces alguien corrió y agarró una vela. Dijo, yo tengo una vela. Y alguien salió y dijo, yo tengo un fósforo. Se pusieron en medio, prendieron la vela y empezaron a leer. Y dice que las mujeres rápido le hicieron casita, ¿no? A la luz para que no se viera. Y fíjese, lo que ellos leyeron fue esto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Entonces, ya ahora que había sucedido esto, ¿no? Que ya estaban a salvo, ¿qué cree que hubiera pasado, no? ¿Hicieron velada de oración? Pues no. Cuando la palabra de Dios trae ese descanso, trae esa llenura, yo imagino que algunos empezaron a montar guardias, ¿no? Tú quédate a velar y los demás que duerman, ¿no? Les ganó el sueño y se durmieron. Y así estuvieron por espacio de 2 días hasta que llegó el día tercero y empezaron las amenazas. Les vamos a quemar su iglesia, salgan. Y ellos se mantenían firmes. Ellos dijeron, mejor preferimos morir quemados aquí adentro que en sus manos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae esa confianza, trae esa seguridad. Entonces, dice que toda la noche estuvieron queriendo prender la iglesia, la rociaron de líquido para quemarla y no sucedió nada. Al día siguiente, los de la aldea, llegaron corriendo y les tocaron, ya se fueron sus enemigos.
Y dijeron, toda la noche estuvieron queriendo quemar la iglesia, pero no pudieron. Y entonces los cristianos dijeron, nosotros sí sabemos qué pasó. Dios nos guardó de no haber muerto así. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra fe en estos tiempos? ¿O cuál es la respuesta que nosotros debemos dar? Confiar, ¿verdad? Confiar en Dios. Para concluir entonces, alguien puede estar pasando por una situación donde también su fe está siendo demandada, o sea, que está luchando, que tiene problemas, que aún como entendimos, ¿no? Esa parte que están llenos de temor, están desfalleciendo, que no tienen fuerzas. Dios nos pide, vuelvo a repetir, ¿no? La confianza, la fidelidad y la lealtad en Dios para que Él nos ayude. Dice la Escritura que si alguno conspira contra ti, lo hará sin Dios. O sea, Dios no va a estar en contra de ti. Dios no va a estar queriéndote atacar, ¿no? Sino por el contrario, Dios va a estar delante de ti. Y alguien podría decir, bueno, ya casi terminas la predicación, ¿no? Ya casi terminas. Pero dime, ¿qué pasó con Rahab? ¿No mintió? A ver, ¿por qué mintió? ¿Por qué si decimos que es una mujer que tenía una fe segura en Dios, por qué mintió? Dice la Escritura que hay los hombres perversos, ¿no? Los hombres perversos van engañando. Y dice, y siendo engañados. ¿Qué pasaría? Estos hombres no estaban actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le gustan las cosas santas, las verdades. Dice el salmista, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cómo le estaba pagando a esta gente? Le estaban pagando con la misma moneda que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron a la voz de Dios, desobedecieron a todo lo que estaba sucediendo. Recordamos allá, ¿no? También cuando a los judíos los querían matar. Y cómo llegaron, hubo gente que los escondió en sus casas y dijeron, no, aquí no han venido. ¿Por qué? Por temor a Dios. Entonces, concluimos con esta parte, ¿no? Aquel que conspira contra ti delante de ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare delante de ti, caerá. No es nuestras fuerzas, no es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios nos pide, es lo que Dios demanda. Entonces la fe que debemos demostrar o en la que debemos de mantenernos firmes es la fe que Dios está pidiendo. Una fe, entonces concluimos que esta fe es para salvación y para dar testimonio a las personas que nos rodean y a quienes, a nuestra familia, que vean esa manera o creer que se note, ¿no? Porque alguien puede decir, cree en Dios, pero su vida no puede estar, no ha cambiado, o tiene una manera diferente de actuar o de vivir. Los invito, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios. Señor, tú has dicho, Dios eterno.